Gracias por continuar en sintonía de TN Todo Noticias. Estamos de vuelta y es para dar detalles de un tema. Y es que durante esta pandemia muchos servicios y muchas personas han tenido que suspender sus actividades cotidianas para poder evitar la propagación y el contagio del COVID-19. Pero lamentablemente hay un sector que no descansa y es el crimen organizado. El narcotráfico en específico continúa plantando y por supuesto cosechando droga en nuestro país. Así es, una de las preguntas que surgen en torno a este tema es: ¿será que se están aprovechando estas estructuras criminales que la atención se encuentra en el coronavirus? Es un tema que analizaremos a continuación con el licenciado Julio Talamonti. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Nancy Calderón, gracias, Alejandra Mena, y por supuesto a usted que nos sigue en casa. Hay reportes de muchísimas personas, le agradecemos a todos, inclusive ahí a los buenos estudiantes de la universidad que ya se acaban de reportar. Así que gracias, muchachos, y a estudiar bastante. Hablemos acerca del tema del narco, a ver qué es lo que pasa. Guatemala, fíjense, una situación bastante increíble en este sentido. Primero era un país de paso, luego se convirtió en un país de producción de droga, pero de droga sintética. Luego se convirtió en un país de consumo de droga y ahora resulta que también producimos, no de ahora, ya de hace unos años, droga digamos que natural, marihuana, amapola, cocaína de alguna forma, pero estamos primero en un punto geopolítico y geoestratégico que somos ruta natural de los cárteles de Sudamérica, pero además en Guatemala las autoridades han logrado detectar al menos 10 rutas precisas del narco, aquellos que utilizan el litoral del Pacífico, pasando por ejemplo por departamentos como Santa Rosa, Jutiapa, Escuintla, Suchitepeque, Retaluleu, y utilizan para llegar hasta México, ese es el gran destino, para llegar a Estados Unidos, los que utilizan el Petén, Izabal, que está en un vértice que se utiliza muchísimo en estas rutas. Por supuesto, por ahí hay otros departamentos, ¿no? San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Alta Verapaz. Todas ellas, entonces, Nancy y Alejandra, para ir respondiendo a esta primera pregunta, rutas ya trazadas por los distintos cárteles del narco sudamericano con las conexiones de los cárteles del narco mexicano. ¿Para qué? Para llevar la droga a México. ¿Para qué? Para llegar al gran destino de la droga, que es Estados Unidos, donde, recuerdo una vez más, al menos el día de hoy, por lo menos 26 millones de personas en ese país consumieron algún tipo de droga. Julio Talamonti, ¿cómo podrían, en este caso vemos los esfuerzos por parte del Ejército de Guatemala, quienes tienen a su bien el controlar y el combatir esta situación? Sin embargo, continúan las plantaciones, continúa la cosecha y también el consumo. ¿Qué estrategias se podría implementar para lograr la disminución y reducción de lo mismo, de este proceso? Es correcto. Saben, Alejandra y Nancy, lo que ha pasado en su momento es que el narcotráfico poco a poco, esto no es cuestión de días, es cuestión de años, es cuestión de décadas, ha ido tomando territorios y estos territorios los ha ido tomando en estos lugares alejados que ha constituido como rutas y que constituyen territorios que en seguridad nosotros llamamos territorios anómicos, es decir, territorios donde la presencia del Estado no es lo suficientemente grande, no es lo suficientemente fuerte y ellos logran dominar en estas estructuras criminales que tienen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Alejandra? Bueno, primero tenemos que entender una cuestión. El narcotráfico es una amenaza del crimen organizado transnacional. Ellos no conocen fronteras, ellos tienen toda la plata del mundo, las mejores armas del mundo, hombres preparados, dispuestos a matar o a morir. Entonces tenemos que hacer esfuerzos también transnacionales. Pero aquí, ojo, porque mucha gente se pregunta, ¿para qué le vamos a comprar aviones al ejército? ¿Para qué le vamos a comprar buques al ejército? ¿Para qué queremos más soldados? Los queremos, entre otras cosas, precisamente para combatir al narcotráfico. Necesitamos y queremos más policías para combatir, entre otras cosas, también al narcotráfico. Y necesitamos, obviamente, pues tener una persecución penal también efectiva, eficiente y eficaz, brindando, ojo con esto, la protección adecuada, por ejemplo, a los jueces, a los fiscales generales, a los fiscales quiero decir que se dediquen a este tipo de persecución penal. Licenciado Talamonti, en tiempos de coronavirus, ¿podría el narcotráfico fortalecerse aún más, tomando en cuenta que muchas personas se han quedado sin trabajo? Nancy, perdona, porque sí tú lo habías dicho en la primera pregunta, disculpa que lo había obviado. Sí, por supuesto. Ahí sí que en Río Revuelto ganancia de pescadores y ahorita con el tema del COVID-19, toda la atención centrada en la contención de la pandemia ha hecho que el narcotráfico pues tenga, ahí sí que digamos que un poco más de libertad para su operar. Pero ojo, que el COVID-19 no solo que en Guatemala, sino que también, Nancy, en el mundo, lo que ha generado es desempleo, ha generado hasta cierto punto una situación
que se va a ver bien terrible en el tema económico, probablemente hasta pobreza. Y esto definitivamente es uno de los factores en el tejido social guatemalteco que ha hecho en su momento que florezca el narcotráfico, que florezca la trata de personas, que florezcan las maras y pandillas. Así que indudablemente en esta crisis económica que dejará el COVID-19, lamentablemente hay que decirlo, Nancy, Alejandra, televidentes, muchas personas van a ir orientados hacia el camino entre comillas fácil, pero el narcotráfico le va a ofrecer 2 o 3 cosas. Le va a ofrecer dinero, sí, pero no le dicen que le van a ofrecer la cárcel o en todo caso la muerte también. Y ese es uno de los principales problemas también, licenciado Talamonte, cuando las autoridades han demostrado su trabajo al combatir este flagelo, muchas personas se han organizado en diferentes pueblos, por decirlo así, porque es donde más se puede hablar del narcotráfico, de las actividades ilícitas que realizan estas estructuras criminales. Entonces, ¿qué papel juega la población guatemalteca en este tema? ¿Cómo solventar esta situación? A ver, Nancy, esta es una pregunta muy importante porque la población guatemalteca puede jugar un papel fundamental en 2 vías. Fundamental para la denuncia de la captura y la persecución penal de estas estructuras criminales del narcotráfico, o fundamental, como ha pasado en muchas ocasiones, lamentablemente por lo que sea, por la pobreza, por la necesidad, por la falta de oportunidades, para que puedan florecer. Recuérdense ustedes que se ha estado ya poniendo de moda en los últimos meses y sobre todo antes de lo del COVID-19, cuando aterrizaban, por ejemplo, estas avionetas en Retaluleu y en otros departamentos como el Petén, eran básicamente utilizados escudos humanos, es decir, señoras, señores, niños que están ya colaborando por algunos quetzales seguramente con el narcotráfico. Entonces, el papel de la población, Nancy, dependerá mucho también de las oportunidades de desarrollo, de empleo, de educación, de salud que el país pueda dar. Si no, lamentablemente, donde abunda la pobreza, donde abunda la desolación, la tristeza y la falta de dinero y de oportunidades, es un terreno fértil para cualquier estructura criminal. Julieta Talamonte, hablemos ahora del tratamiento que se le da a estas plantaciones. Sí. Sabemos que el ejército llega y pues lo que procuran es incinerar toda esta droga y evitar la cosecha de la misma. ¿Cómo se da este procedimiento? ¿Qué protocolo se aplica? Y por supuesto, ¿qué sustancias son las que utilizan las autoridades también en este sentido? Esto es muy interesante porque el tema de la destrucción, primero de la incautación y destrucción de droga, tiene ciertos procesos legales, ¿verdad? Por supuesto que lo que hace el ejército cuando es una plantación de droga natural, como la amapola, como la marihuana, es llegar, es cortarla y generalmente quemarla, porque si solo la cortan y la dejan ahí, casi que estarían haciendo el favor de ya te la tenemos lista, y no se trata de eso. Pero para poder incinerarla tiene que darse la presencia de un juez de instancia, efectivamente, que dé fe de esa situación y que levante también las actas correspondientes, al igual que cuando se incauta cualquier otro tipo de droga ya procesada o los paquetes de cocaína que tienen que ser, eso sí, transportados al almacén judicial y ya se hace una fecha de audiencia donde se incinera en los hornos. Pero este tipo de plantaciones, con la simple presencia de las autoridades, Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, Ministerio Público y el juez de instancia en ese caso, se hace generalmente se corta, la tala, no sé cómo llamarle, y la quema in situ. Así es, licenciado Talamonte, y son parte de los procedimientos que siguen entonces las autoridades. Gracias por aclararnos ese punto. ¿Cuáles serían sus conclusiones en torno a estas actividades? Nancy, Alejandra, televidentes, esto es un tema bien complicado. A ver, el narcotráfico es hoy por hoy el negocio ilícito que más plata produce en todo el mundo. Guatemala, ya lo dijimos, es un punto muy estratégico para llegar al gran mercado estadounidense. Los cárteles sudamericanos, los cárteles mexicanos están aquí instalados, ya aliados con cárteles propiamente guatemaltecos. Combatir el narcotráfico es una cuestión de un esfuerzo bien grande, pero también tenemos que recordar algo. El combate al narcotráfico no es solo los esfuerzos que podamos hacer aquí en Guatemala, son los esfuerzos de todos los países que nos rodean en conjunto y sobre todo el esfuerzo que puede hacer la gran nación de destino de las drogas que es Estados Unidos, porque si no, mucho podemos hacer acá, pero si también esto no se combate en ese gran país consumidor, seguramente los grandes cárteles que hay allá, aunque no se mencionan estos nunca, ni nunca se habla, por ejemplo, de narcotraficantes estadounidenses, pero seguramente tienen que haber, porque si no la droga no llegaría a ese país, las cosas no van a cambiar.
Julio Talamonti, gracias por esa información, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias. Y pues estas son las conclusiones. El combate al narcotráfico no debe darse solo en Guatemala, sino debe ser una coordinación que se debe hacer de forma transnacional con otros países que puedan estar involucrados en el mismo tema. Es aquí donde juegan un papel fundamental las autoridades, no solamente de la Policía Nacional Civil, sino principalmente del Ministerio de la Defensa Nacional. Es momento de ir a una pausa. Les recuerdo que tendremos